En voz alta Relatos presenta Fue anoche, de William Iris. La joven Mrs. Jacqueline Blaine abrió sus grandes ojos azules y miró anhelante hacia el techo. Luego tornó a cerrarlos y estuvo a punto de dormirse. No tenía mayor motivo para levantarse. El fin de semana había terminado. Y ellos no habían conseguido los $2,500. Movió la cabeza en la almohada y la apoyó sobre un hombro en una actitud que sugería la de una niña enfurruñada. Tal vez fue ese último pensamiento el que indujo a tomar esa postura. En algún lugar cercano se oía un chorro de agua. Luego cesó como si hubieran dado vuelta a una llave, pero se siguió oyendo caer el agua en gotas, haciendo toc, 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 como un reloj. Volvió a abrir los ojos, levantó ligeramente la cabeza y trató de ver la hora en el reloj que había sobre el tocador, única perspectiva que se le ofrecía desde la cama, mas no pudo verla. Volvió a abrir los ojos. Pero no importaba, el fin de semana había terminado y ellos estaban en la misma situación que antes. El viejo fósil no se había conmovido. Resultó mucho más avispado de lo que Jill había supuesto siempre. Desde el principio, ella tuvo la convicción de que él resultaría un caso desesperado, que sería poco menos que imposible hacer mella en él. Ella pudo habérselo dicho a Jill, mientras estuvo tan afanosamente ocupada, como cumpliendo a conciencia una obligación, en prepararle el terreno, pero no se había atrevido. Jill pareció depositar todas sus esperanzas en su propia habilidad, e hizo por encontrarlo solo y en el estado de ánimo apropiado para realizar su trabajo. ¡Ja! Su trabajo. Era una manera un tanto cómica de decirlo. Era atribuir una curiosa acepción a la palabra trabajo. Sí, trabajo. Quizás si hubiera trabajado más en la verdadera acepción de la palabra, ella no habría tenido necesidad de apelar a sus encantos, a la zalamería, a la coquetería casi, con viejos cascarrabias y chiflados como aquel. Rápidamente la joven taponó ese desleal desvío de su pensamiento, impidiéndole que siguiera escurriéndose por su cerebro. Evitaba a toda costa, cada vez que la acometían, esos flaqueos en la devoción que sentía por su marido. Últimamente había tenido que hacerlo con mayor frecuencia. Era como si su identificación con él estuviera en peligro de romperse. Se preguntaba si, por casualidad, no estaría volviéndose más escrupulosa. Sabía, sin embargo, que esa no era la respuesta. La respuesta era que Jill lo iba siendo cada vez menos. «Basta ya, Jacqueline», exigió de sí misma severamente y desechó aquella nueva idea malsana. No le había agradado el papel que había desempeñado. Estaba dispuesta a admitirlo, y menos que nunca esta última vez. La había llevado un poco más allá de los límites a que debe ceñirse una amable ama de casa. Tal vez había acentuado demasiado el propósito de su papel, y la presa había sido demasiado repulsiva, demasiado vieja y egoísta. ¿Qué era lo que les ocurría a ambos?, se preguntaba. ¿Por qué se veían reducidos a aquello? No eran viejos aún, ni mucho menos, y algo mejor debería haber resultado de las buenas cualidades que él había aportado al patrimonio común cuando se casaron. Su marido despertaba simpatía, era atractivo y poseía notable facilidad para realizar 50 cosas distintas. Tal vez por eso mismo, las cosas que él podía hacer fácilmente eran demasiadas. Quizá porque para sacar algo de provecho de él hubiese sido menester que supiera hacer bien solo una cosa, y luego insistir mucho para que hiciera siquiera esa. Tal vez el carácter,
Como las prendas de vestir que se dejan mucho tiempo colgadas sin usar, se deforman. Vuelva otra vez, pensó ella. Él necesitaba su oportunidad. Seguramente conseguiría salir adelante por sus propios medios. Ya lo vería. Ya se lo había afirmado antes a sí misma y ahora volvería a hacerlo. Mientras tanto, el fin de semana había pasado y él no había logrado arrancar el dinero al viejo crustáceo. Bueno, supongamos que perdiera la casa. Supongamos que alguien se quedara con ella. Después de todo, desde el principio les había acarreado más trastornos que provecho. Quizá les fuera mejor sin ella. Había sido una aventura, una de las tantas ideas de Jill. Debía de haber otras cosas que podrían intentar, cosas mucho mejores que explotar, a fuerza de pérdidas, un rancho de lujo en el valle del Hudson. Jacqueline se sentó y bostezó, y sólo quien no la hubiera visto podía seguir diciendo que el bostezo es un gesto desprovisto de gracia. Adelantó la cara por encima de las rodillas y miró a uno y a otro lado. El vestido de la noche anterior estaba en el mismo lugar en que se lo había quitado, demasiado cansada para colgarlo. La corbata de Jill aparecía en el suelo, enroscada como una serpiente. Por las ventanas, a ambos lados de la habitación, se veía una superficie verde y ondulante como el mar. Eran las copas de los árboles agitadas por el viento. Por los cristales más altos se divisaba un cielo azul. El sol estaba ya alto. Jacqueline lo advertía porque apenas daba ya en la ventana. El día no se presentaba mal, aunque el fin de semana hubiese fracasado. «Qué estupendo hubiese sido vivir aquí siempre», se lamentó. «Si pudiéramos estar solos. Si no tuviera que mostrarme amable con esa colección de tipos raros para tratar de mantener el negocio en pie». Jill salió del cuarto de baño. Estaba a medio vestir, con los pantalones y la camisa puestos. Se secaba la cabeza con una toalla. La arrojó al suelo tras de sí y entró en la habitación. Jacqueline siguió todos sus movimientos con muda expectación. Él no dijo nada, ni siquiera buenos días. «Bueno, ¿cómo te fue?», preguntó ella finalmente. Él no contestó. Ella echó una ojeada al lecho vecino y vio que la colcha estaba solo ligeramente arrugada. Las sábanas no habían sido levantadas. Jill debió de acostarse en la cama sin abrirla. Jacqueline no volvió a hablar hasta que salió de la ducha. Él estaba ahora completamente vestido, en pie frente a una de las ventanas. El humo del cigarrillo se disipaba por detrás de su cuello. Ella se quitó de un tirón el gorro de baño y dijo: «Seguramente Leona creerá que nos hemos muerto». Se puso un suéter amarillo que tenía desde hacía 10 años, aunque ella no representaba más de 20. No volvió a mencionar el dinero. Ya conocía la respuesta de Jill, aunque éste no había abierto la boca. Era evidente que no lo había conseguido. Sabía que no iba a poder conseguirlo. Bueno, tendrían que pensar en otra cosa. Jill no había fracasado nunca en ese sentido. «¿Aún está aquí Burrows?», preguntó ella, indiferente. «¿O decidió regresar a la ciudad después de que yo lo dejé?». «Se fue», contestó Jill secamente, sin volverse. La columna de humo que se escurría por su cuello se había espesado casi como una neblina, y luego volvió a disiparse como si él hubiese lanzado un profundo suspiro. «Me alegro de no haber tenido que despedirme de él», dijo ella secamente. «Se estaba poniendo muy cargante. Supongo que se habrá ido en el tren de las 8, ¿no?». Jill siguió en la misma actitud. «¿En el de las 8? ¡Un cuerno!», contestó ásperamente. «Tomó el tren matutino». Jacqueline dejó inmóvil el peine e interrumpió lo que estaba haciendo. «¿Qué?», y agregó:
¿Cómo lo sabes? Lo llevé en auto a la estación, por eso lo sé, espetó él. Por fin se volvió hacia ella, pero sin mirarla. Sus ojos se fijaban un poco por encima de su cabeza. Yo no iba a mandar a buscar a Fred a esa hora para que lo llevara. Bueno, pero ¿qué hacías tú levantado a esa hora? No me acosté, eso es todo. Él decidió irse y yo lo llevé. Sin embargo, ella no podía convencerse. Dejó el peine inmóvil en su mano. ¿Qué se le metió en la cabeza para decidir marcharse? Y en el tren matutino. ¿No pasa por aquí a las 4:30 de la madrugada? Jill miraba al suelo. Sí, poco más o menos, dijo mientras encendía otro cigarrillo. A juzgar por el temblor de la cerilla en sus dedos, parecía un tanto nervioso. No puedo entender por qué salieron de esa manera, como si huyera. ¿Huir? Burrows se fue solo. Marsh está aún aquí. Estaba durmiendo en su habitación y creo que no quiso aguardarle. Esta vez el peine descendió completamente y Jacqueline lo dejó sobre el tocador. Se fue y dejó a su secretario. Bueno, eso es la cosa más rara que yo haya oído nunca. ¿Para qué lo trajo entonces? Los hombros de Jill se encogieron imperceptiblemente. Tú has tenido algo con él, dijo con firmeza Jacqueline. Él se negó a tu petición y tú no pudiste dominarte. ¿Por qué si no iba a marcharse así? No, no hubo tal cosa. Dio 2 rápidos pasos en dirección a la puerta, como si el cúmulo de preguntas de ella le irritara y le indujera a salir de la habitación. Luego cambió de idea y se quedó en el sitio en el que se había detenido. Por primera vez la miró directamente. Le saqué el dinero, dijo tranquilo. Era ese tono de voz especialmente suave lo que había hecho de ella su cómplice en sus dificultades económicas. No, toda esposa debe serlo. Ese tono especial que parecía hacerla su cómplice en turbias combinaciones. Ese tono especial que ella comenzaba a odiar. No lo hubiera creído. Del modo en que él trataba de evitar quedarse solo contigo anoche, casi como si presintiera lo que le esperaba, hubiera jurado. Se detuvo y lo observó. Sin embargo, no pareces muy satisfecho, dijo. Jill extrajo del bolsillo una billetera y la abrió para mostrarle a Jacqueline el borde de un grueso fajo de billetes. Estaba tan repleta que ella no pudo evitar una exclamación. «¡Son los 2500! Ni más ni menos. ¿Quieres decir que vino a pasar un fin de semana en el campo con todo ese dinero en efectivo en el bolsillo? Pero si lo vi el sábado por la tarde ir al pueblo a cambiar un cheque de $25 para pagar su consumición en el bar. Si hasta me sentí molesta porque me preguntó si yo creía que tú podrías sacarle de apuros. Yo sabía que tú no podrías hacerlo y no atiné a contestar. Por suerte tú no andabas por allí, de modo que por último fue y cambió el cheque. Lo sé, dijo Jill impaciente. Lo encontré cuando salía de aquí y yo mismo lo llevé en el auto. ¿Tú? Le dije que no tenía un céntimo y que no podía ayudarle. Después que cambió el cheque y se guardó el dinero, me explicó que tenía encima $2500, pero que debía depositarlos íntegramente el lunes. No había tenido tiempo de depositarlos en la tarde del viernes, antes de venir aquí, debido a lo repentino de nuestra invitación. Necesitaba, pues, esos $25 para pequeños gastos. De todos modos, él te entregó los $2500, ¿no? No, nada de eso, dijo él irritado. Quiero decir, no enseguida. Tenía su libreta de cheques y cuando anoche logré vencer su resistencia después de que tú te retiraras, comenzó a extenderme un cheque. Yo le detuve diciéndole que, puesto que tenía exactamente esa suma en efectivo encima, podía dármela en lugar del cheque.
y que, como yo había girado en descubierto, si depositaba un cheque, el banco me quitaría un buen bocado, y yo necesitaba hasta el último dólar de los 2500. Después de algunos rodeos accedió y me entregó el dinero en efectivo en vez del cheque. Naturalmente le extendí un recibo. Pero entonces, si no hubo entre tú y él roce alguno, ¿por qué decidió marcharse a esa hora tan intempestiva? Jill guiñó un ojo de forma sugerente. Tú sabes cómo es él. Aunque cedió al fin, lo hizo de mala gana. Probablemente sintió un resquemor después y debió de ocurrírsele que solamente le habíamos invitado, prefiriéndole a personas mucho más jóvenes que él, para adularle, especialmente tú, y exprimirle. Lo advertí por el cambio de expresión. Tú sabes cómo es él cuando se trata de asuntos de dinero. Subió a su habitación y después de un rato bajó, frío y estirado, para preguntarme a qué hora pasaba el primer tren. Yo no era ya Jill para él, sino Mr. Blaine. No pude convencerle de que se quedara e insistió en marcharse inmediatamente. Entonces le llevé a la estación. En cierto modo, yo temía que si él permanecía aquí mucho más tiempo, llegaría a pedirme que le devolviera ese dinero, y por eso no insistí demasiado en que se quedara. ¿De verdad que no te lo pidió y tú se lo negaste y que no tuvisteis ningún altercado? Como te lo digo, no dijo una palabra, pero yo adiviné lo que pensaba por su cambio de expresión. Me figuro que tampoco tendrá un gran concepto de mí, suspiró Jacqueline. ¿Y qué? Tú no necesitas otro abuelo. Salieron del dormitorio y cruzaron el pasillo en dirección a la escalera. Ella le hizo señas de que callara, al ver una puerta abierta delante de ellos, por la que entraba la luz del sol. No digas una palabra delante de Leona. Querría que le pagáramos enseguida todo lo que le debemos. Una mujer color caoba, angulosa, que llevaba un trapo en la mano, salió a su encuentro. Buenos días. Ya iba a llamarlos. El café fue servido 3 veces y no voy a seguir bebiéndomelo yo. Me pone de bilis. Ya terminé con la habitación del anciano caballero, mientras esperaba que ustedes bajaran. Oh, no tenía usted necesidad de molestarse, dijo Jacqueline. Ese caballero ya no la necesita. ¿Pero no está todavía aquí? Preguntó Leona, al parecer sorprendida. Esta vez fue Jill quien contestó. No, se marchó. Entonces, ¿qué hacen esos trajes colgados en el guardarropa? ¿Y el cepillo de dientes, la crema de afeitar y lo demás? ¿Quiere que lo empaquete todo y lo mande a la estación, Mr. Blaine? Quiere decir que él no se... Es extraño. Jacqueline paseó con sorpresa su mirada de la doncella a su marido. La deslumbrante luz del sol que entraba por la puerta le hacía parecer más pálido aún de lo que estaba. Era una palidez de tiza. Jill parpadeó como si el sol dañara su vista y evitó mirar a su esposa. Esta dio un paso hacia la puerta para convencerse por sus propios ojos, pero él estaba evidentemente irritado, con los nervios de punta. Cualquiera lo hubiera estado, pensó Jacqueline, después de pasar casi toda la noche en vela. Jill se le adelantó bruscamente, asió el picaporte de la puerta y la cerró. Vamos, bajemos, dijo de mal humor. Seguramente ha encargado a Marsh que le lleve sus cosas. Leona ya había bajado para volver a preparar el desayuno pospuesto varias veces. Jacqueline bajó la voz e hizo un gesto de advertencia. Marsh es su secretario, no su criado. No lo olvides. No creo que él sea capaz de encargarse de esas cosas. No lo habrás emborrachado, Jill. ¿No habrá sido así como se lo sacaste? Es capaz de causarnos algún disgusto tan pronto como... Burrows estaba completamente sereno, refunfuñó Jill. Es imposible hacerle beber. De modo que lo había intentado, se dijo ella apesadumbrada, y no había tenido éxito.
Jacqueline extendió las manos, con las palmas hacia arriba. No puedo comprender cómo una persona se marcha de ese modo, dejando atrás todas sus cosas. Jill chasqueó la lengua con impaciencia. ¿Vas a quedarte aquí todo el día o bajas, Jackie? Ella le siguió en dirección a la escalera. Puesto que para Jill el asunto era tan enojoso, desistió de seguir insistiendo por el momento. Tras el desayuno, seguramente Jill estaría más tranquilo. Se sentaron en el porche inundado de sol, con los ventanales abiertos de par en par. Leona entró llevando 2 vasos de zumo de naranja, que, debido al tiempo que hacía que estaban servidos, tenían la pulpa depositada en el fondo. «Revuélvanlo un poco», sugirió Leona con aire de superioridad, «para que sepa mejor». Jacqueline Blaine permitía que los criados expresaran su manera de ser. Cuando se está muy atrasado en el pago de su salario, no se puede obrar de otro modo. «Qué agradable estar sentados aquí, nosotros 2 solos», dijo complacida. «¿Por qué nos habremos metido en esto? Ya no disfrutamos de ninguna intimidad». La cara de Jill parecía más hosca que cuando estaban arriba, más demacrada, pero su humor se había endulzado un poco. «Vamos a deshacernos de esto lo antes que podamos, y nos marcharemos. Estoy tan cansado como tú». «Bueno, no te preocupes, todo irá bien. Y nos sentaremos como ahora en una terraza en Miami, con el océano recreándonos la vista, en vez de estos apolillados árboles del valle del Hudson». «No nos quedará mucho dinero para eso, si pagas las deudas». «Si las pago», dijo él tan bajo que ella después no supo realmente si se lo había oído decir. Deseaba que no lo hubiera dicho. El timbre del teléfono sonó dentro de la habitación cuya puerta daba al porche. Jacqueline se levantó para atender la llamada diciendo: «Deje, Leona, yo voy». Leona se quedó donde estaba. De todos modos, allí se hubiera quedado. Del otro lado del hilo le preguntaron su número y el nombre, y le dijeron que esperara un minuto, que había una llamada de la ciudad para ella. «Debe de ser Barrows», le dijo a Jill por encima del hombro, «para pedirnos que le mandemos sus cosas». Jill se quedó sentado, curiosamente atento, mirando el interior de su taza como si viera algo raro en ella. Quizás solo esperaba saber de qué se trataba. «¿Cómo está usted?», preguntó Jacqueline cordialmente. «Hemos sentido mucho saber que usted se había visto obligada a guardar cama y por ello no pudo acompañar a Mr. Barrows. Estoy segura de que le hubiera agradado mi casa. ¿Se siente usted ya mejor?». La señora Barrows ignoró la pregunta. Su tono sonaba a enojo. «Es una falta grande de consideración por parte de Homer no haberme dicho que iba a quedarse un día más, y se lo puede decir a sí mismo. Creo que lo menos que correspondía que hiciera era avisarme por teléfono o por telégrafo. Sabía que yo no me encontraba bien cuando se marchó de aquí el viernes. No dudo de que habrá encontrado el lugar muy atractivo, pero…». Jacqueline había cerrado fuertemente la mano con la que sostenía el receptor mientras trataba de intercalar una palabra en el torrente de autocompasión de la señora Barrows. «Pero un momento, señora Barrows. Su esposo ya no está aquí. Se fue esta mañana, temprano». Del otro lado se produjo un silencio de sorpresa, pues el torrente se interrumpió bruscamente. «Esta mañana temprano. No comprendo. Entonces, ¿cómo es que no ha llegado aún aquí? Debería haber llegado hace horas, ¿no? ¿Qué tren tomó?». Lo único que no estaba inmóvil en Jill era la nuez de su garganta, perfilada perfectamente contra la luz del sol. Jacqueline estuvo por creer que se había atragantado con algo, pero no le había visto acercarse la taza a los labios. Se asomó para mirar a su marido por el vano de la puerta, empuñando siempre el receptor. Él seguía sin moverse, mirando dentro de la taza de café, como si estuviese leyendo el porvenir en el poso.
Jacqueline le hizo a su vez la pregunta que acababa de hacerle la señora Burrows. «Jill, ¿no me dijiste que el señor Burrows se había ido en el tren de la mañana?» «Sí, así es», dijo Jill, pero sus labios se movieron imperceptiblemente. Era como una estatua que hablaba, una estatua de mármol blanquísimo. Tampoco las mejillas de Jacqueline tenían ahora su tinte de costumbre. Otra vez repitió la pregunta de la señora Burrows. «¿Y a qué hora tenía que llegar entonces, Jill?» Jacqueline siempre viajaba en automóvil y por eso ignoraba por completo el horario del ferrocarril. «A eso de las 8:30». Ella lo repitió textualmente. La voz de la esposa de Burrows comenzaba a temblar. Los metálicos tonos de desaprobación se iban convirtiendo en llanto incontenible. «Bueno, entonces, ¿dónde está? ¿Por qué no ha llegado?» Jacqueline no supo qué contestar. Se preguntaba por qué sentía algo así como la necesidad de decir cualquier cosa, pero lo hizo con una terrible, casi temerosa rapidez, como si lo más importante del mundo fuera postergar la angustia de la señora Burrows. No, la angustia de ambas. Se sorprendió hablando con más precipitación que antes. «Quizá su esposo haya ido directamente de la estación a su oficina, señora. Es posible que tuviera un asunto importante que resolver antes de ir a casa». En la voz de la esposa se notaba que iba perdiendo cada vez más el dominio de sí misma. «Pero no ha hecho eso. Ya lo he averiguado. Hace un momento hablé por teléfono a su oficina para preguntar si había ido allí hoy. Y me contestaron que no sabían nada de él. Por eso les llamé ahí». «Oh». La exclamación de Jacqueline fue desmayada, espontánea. «No puedo comprender», repetía la voz una y otra vez. «No puedo comprender lo que le habrá sucedido. No puedo comprenderlo». «Tal vez el tren llegue con retraso, señora Burrows. Pero es que acabo de telefonear a la estación y me han dicho que no ha habido ninguna alteración en los horarios». Esta vez ya no supo realmente qué contestar. La voz de la mujer había degenerado por completo en una lastimera demanda de ayuda. Todo el empaque social había desaparecido de su acento. Este era ahora el aterrorizado lamento de la impotencia que ve desplomársele la casa encima. «¿Qué voy a hacer yo ahora? ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer». Jacqueline dijo con voz que sonó un tanto falsa y poco sincera incluso en sus propios oídos. «Estoy segura de que no es nada grave, señora Burrows. Verá usted cómo no es nada. Quizás se vio obligado a detenerse en la ciudad y no tuvo tiempo de comunicarse con usted». Sus palabras sonaban tan falsas. De pronto se descubrió tragando saliva en la misma forma que Jill lo había hecho hacía un momento. Era tan corto el trayecto desde allí a la ciudad. ¿Cómo podía sucederle algo a una persona? Jacqueline corrigió su propio pensamiento. El corto trayecto desde la parada del tren cerca de allí hasta la ciudad, y desde su casa a la parada, Jill había estado con él. Hacía frío dentro de la casa. Nunca lo había notado hasta entonces, pensó Jacqueline. En cuanto uno salía del sol y entraba en las habitaciones, aun en el día más espléndido. «El señor Burrows se sentía bien cuando tú lo dejaste, ¿no, Jill?» Este se incorporó bruscamente de la silla, como si aquello fuese el pinchazo definitivo para su impaciencia. Se acercó a uno de los ventanales y se quedó mirando hacia afuera, de espaldas a Jacqueline, tratando de contenerse. «¿No puedes dejarme 2 minutos tranquilo con eso?», dijo con voz bronca. El dejarme tranquilo con eso tornó borrosas para Jacqueline las interminables lamentaciones de la otra mujer. Sin embargo, oyó distintamente algo acerca de la policía. «Pero yo no quisiera acudir a la policía antes de agotar todos los medios, pues eso sería suponer que ha ocurrido lo más grave. Esperaré hasta las 6, y si a esa hora no he tenido noticias de él, entonces...». Jill se mantuvo allí,
en pie, rígido como un poste, su cabeza nimbada con el humo de su cigarrillo. ¿Por qué no acudía? ¿Por qué no hablaba con la señora Burrows en vez de ella? O, por lo menos, ¿por qué no se le acercaba y participaba de algún modo en el asunto? ¿Por qué no mostraba, por lo menos, un mínimo interés? Jacqueline sintió deseos de gritarle suplicante. «Jill, vuelve la cabeza. Mírame siquiera. No te quedes ahí como una estatua». La señora Burrows le preguntaba ahora algo acerca de Marsh, pero no sabía exactamente qué. Ella se daba cuenta de lo tremendo que iba a ser decirle que Marsh ignoraba la partida del señor Burrows y que aún estaba allí. Eso desvanecería su última esperanza, la de que por lo menos hubiera alguien con él. No obstante, ¿qué otra cosa podía hacer sino revelar los hechos tal y como se habían producido? O mejor dicho, tal como le habían sido dados a conocer a ella. Tapó con la mano el micro del teléfono y dirigió a Jill una mirada de súplica, pero éste continuaba de espaldas. Apartó la mano y dijo rápidamente: «Marsh aún se halla aquí». El señor Burrows no quiso molestarle porque era muy temprano. Le dejó dicho que le siguiera en el próximo tren. Esto último era pura improvisación. Sin embargo, si Burrows se había marchado sin él, seguramente le había dejado un mensaje parecido, explícita o implícitamente. «Marsh debe de andar por aquí. ¿Desea usted que le llame?» La mujer no había gritado, pero Jacqueline pudo oír una profunda aspiración que equivalía a aquella reacción. «Oh, ahora sé que algo debe de haber sucedido. Nunca había hecho eso. Ir a alguna parte con Marsh y volver sin él». El resto de la frase se apagó en sollozos e incoherentes lamentaciones. Jacqueline se oyó a sí misma decir, una y otra vez como un contrapunto, en un vago intento de calmar a la otra: «Por favor, no se desespere usted así. Estoy segura de que todo saldrá bien. ¿Quiere hacer el favor de llamarme en cuanto sepa usted algo?» Pero ¿qué era lo que ella podía saber? Sabía, lo sabía muy bien, que no quería volver a oír a la señora Burrows, que no quería volver a hablar más con ella. Colgó el teléfono. Se sintió extrañamente incapaz de volverse y mirar hacia donde estaba Jill. Era una incapacidad física. Se sentía casi rígida. Intentó moverse y tanto su cuello como sus hombros le parecieron enyesados. Quizás era la misma sensación que Jill había experimentado. ¿Cómo se llamaría esa sensación? ¿Intuición? ¿Adivinación? Ella había permanecido en pie durante toda la conversación. Ahora se sentó en una silla, cerca del teléfono. «Burrows no llegó aún a casa», dijo. Eran palabras comunes. Un verdadero anticlímax. Era como decir algo que ambos, de un modo u otro, sabían. Él no contestó. Jacqueline encendió un cigarrillo, pero se le apagó enseguida, pues no siguió fumando. Apoyó la cabeza en el hueco de su mano y no quiso terminar el desayuno. Marsh, aparentemente, ni siquiera tenía noticias de que Burrows hubiera partido. Jacqueline le vio volver de un paseo a caballo con José, el profesor de equitación. Se apeó, se despidió del caballo con un afectuoso palmoteo en la grupa y se dirigió a la casa. Jacqueline se daba cuenta de que él, por su aire despreocupado, nada sabía. Ofrecía el aspecto de una persona que tiene todo el día libre ante sí, sin nada obligatorio que hacer, fuera de la rutina. Al trasponer la puerta, dio 2 veces en el marco con la fusta y avanzó hacia la escalera, dirigiendo un triple saludo con el látigo, el brazo que lo sostenía y un «hola». Jacqueline, en general, no había simpatizado con los secretarios y menos aún con las secretarias hasta que conociera a Marsh el viernes anterior. Debe decirse que nunca había conocido a ninguno hasta ese día.
Ahora ya podía rechazar ese prejuicio o considerar a Marsh como una excepción a toda regla. Era un hombre cordial, sin ninguna característica que hiciera recordar lo oficinesco. Tendría unos 35 años, pero no representaba más de 28. Era alto y más bien delgado, de pelo rubio rojizo, un atrayente conjunto de rasgos comunes y una sonrisa fácil, pero no tanto como para que se convirtiera en algo profesional. Su tez había adquirido en aquellos 2 días un tinte tostado y una constelación de pecas. Si a Jacqueline le hubiera dado por pensar en eso, habría dicho que el hombre le gustaba, pero no lo había pensado. Y ahora tampoco disponía de tiempo para pensar si le agradaba o le desagradaba. Desde hacía un instante, lo mismo le daba una cosa que la otra. ¿Qué está mirando con esa expresión de alucinada?, le preguntó amigablemente cuando se encontraba a la mitad de la escalera. Ella pensó que sus preocupaciones debían reflejarse en su cara. Había algo que la aterraba en esa despreocupación de Marsh. El casi insoportable malestar que experimentaba se tornó aún más agudo. Hubiera querido que él le dijera algo acerca de aquello, que la confortara, aunque no sabía exactamente qué podía ser. Sí, yo sabía que Mr. Barrow se iba. Me lo dijo. O algo por el estilo. Con eso ya no se sentiría sola en esa situación que la torturaba. Él estaba al servicio del otro, y sería ella la que debía decírselo. ¿No sabe usted nada?, preguntó bruscamente. El hombre no salió de su despreocupación. ¿Nada de qué?, inquirió por encima del hombro, con un cómico fruncimiento de cejas. El señor Barrows se marchó. Marsh se detuvo en el acto. Bajó el pie que adelantaba para subir otro escalón y se volvió para mirarla. El gesto cómico se había esfumado de su rostro. «Está usted de broma». Jacqueline trató de sonreír cortésmente, pero su intento fracasó. «No, no bromeo». Él descendió y se le acercó estupefacto. «¿Qué le dio para hacer eso, sin decirme ni una palabra?» «Creo que fue para no despertarlo tan temprano». Casi iba a decir: «Mi esposo me dijo», pero recordó la advertencia de éste. «No me mezcles a mí en esto». Sí, era mejor hacerlo así. «Eso no tiene sentido», dijo Marsh nervioso. «A las 8 yo estaba levantado. Fui el primero en bajar. Leona puede decirlo. Si hasta anduve cerca de 1 hora por aquí, esperando que bajase alguien. La única persona a quien oí fue al señor Robles, dando vueltas en su cama. Entonces decidí ir a dar un paseo a caballo». Ella comprendió lo que él quería decir. Las tácticas de guerra relámpago de Irene podían llegar a hacerse odiosas, aun en el corto espacio de 48 horas. Además, el lunes por la mañana, supuso, no era el momento más propicio para los simulacros de apasionamiento amoroso. «No fue a esa hora», explicó Jacqueline. «Ya se había marchado. Tomó un tren anterior». «No sabía yo que hubiera uno más temprano». «Sí, hay uno que pasa por aquí». Le desagradaba tener que decirlo y vaciló antes de terminar. «A eso de las 5». Marsh se quedó como atontado. Jacqueline recordaba que ella se había sentido igual cuando Jill se lo dijo. «Santo Dios, no puede ser. Nunca supe que diera un paseo por nadie a esa hora». Luego siguió apretando los labios. «Debe de haber ocurrido algo. ¿Recibió algún telegrama o le llamó por teléfono a alguien de la ciudad?» Jill no le había dicho nada sobre eso. Ahí volvía de nuevo ese pensamiento. «No me mezcles a mí en esto». Afortunadamente, antes de que se viera obligada a contestar, Marsh continuó: «No puedo comprender cómo no llamó a mi puerta, estando ésta frente a su habitación. Nunca fue tan considerado en situaciones de urgencia». Se contuvo. Había hablado en un tono sombrío más que de reproche.
Cambió rápidamente el giro de la conversación, como preparándose para eludir a Jacqueline. ¿Dejó algún mensaje para mí? No, dijo ella, vacilando. Tengo entendido que usted debe seguirlo en el primer tren. Bien, entonces es mejor que me apresure. Voy a arreglar mis cosas. Estaba ya de nuevo subiendo la escalera. No me hubiera quedado hasta ahora si hubiese sabido eso. Creí que estaba todavía en su habitación. Levantó la muñeca y miró su reloj. El próximo tren pasa a las 2, ¿no? Si me doy prisa lo alcanzaré. En efecto, haré que venga el coche para llevarlo a la estación. ¿Quiere usted que le mande a Leona para que le ayude a arreglar sus cosas? También debe usted echar una ojeada en el cuarto del señor Burrows. Creo que se ha dejado algunas cosas. Su voz se confundió con el eco de las rápidas pisadas de Marsh por el vestíbulo de arriba. Él procedió con toda celeridad, pero cuando bajó de nuevo, ella pudo ver, por el cambio de su expresión, el desagradable efecto que le había producido la vista de las bien ordenadas cosas de Burrows. Sin embargo, no dijo nada enseguida. Esperó que el conductor del coche hubiera salido, llevando su maleta y la de Burrows, y luego observó con bastante tranquilidad. No se llevó nada. No, hasta sus comprimidos para el estómago estaban ahí. No, asintió Jacqueline, aunque un tanto insegura. No se llevó nada. ¿Y qué otra cosa podía decir? También a mí me llamó la atención. Marsh volvió a quedar en silencio, pero no se movió de allí, a su lado, pensando. Ella lo advertía por su mirada vaga. El conductor había entrado en el coche y le aguardaba. Marsh hizo un movimiento para sacar su billetero. ¿Pagó el señor Burrows nuestros gastos? El señor Burrows y usted eran nuestros invitados. Invitados para allanar el camino hacia los $2.500 de préstamo, pensó Jacqueline. Descubrió una rápida mirada de sorpresa que él le dirigió, ya con la mano dentro del bolsillo. ¿Qué sucede? Preguntó Jacqueline. Que tengo aquí los 2 billetes del tren. El señor Burrows regresó sin el suyo. Sin duda, el contacto de sus dedos con la billetera se lo había recordado. La extrajo, la abrió y sacó los 2 billetes. Sus pecas palidecieron un poco, o más bien el reducido espacio de cutis blanco que había entre ellas. Su cara no parecía ahora tan tostada. Jacqueline se detuvo en el examen de los billetes más de lo necesario. En su apresuramiento debe de haber olvidado que usted los tenía hasta que se encontró en la estación. Hablaba tan bajo que ella misma no se oía. Pensaba si él la estaría oyendo. Supongo que el señor Burrows habrá tenido que sacar otro billete en el tren. El señor Burrows sabe que yo siempre me ocupo de esas cosas. Si usted cree que él es capaz de comprar un segundo billete, es que no le conoce. Habría vuelto aquí antes de... No terminó la frase. Pero, como antes, sus palabras no eran de reproche. Luego movió la cabeza. Debe de haber recibido alguna mala noticia, para que haya perdido así de pronto la memoria. A esa hora, solo de un lugar, puede haber venido esa noticia. De su casa, de la señora Burrows. Tal vez su enfermedad no sea tan imaginaria como él quiere hacerle creer a la gente. Oh, ¿por qué aquel hombre no se iba de una vez? ¿Por qué se quedaba allí, sacándole las cosas pedazo a pedazo? No, la señora Burrows está bien. Ella misma llamó por teléfono hace un momento, poco antes de entrar usted. Yo misma atendí su llamada. El resto se le atragantó durante el espacio de un respiro, pero luego le espetó. El señor Burrows no había llegado a una casa. Esta vez las pecas y el resto del cutis palidecieron al mismo tiempo. No había lugar a dudas. Entonces hay algo que no marcha bien, dijo roncamente. No me gusta nada todo esto. Si él se fue a las 5, como usted dice, hace tiempo que debía de estar en su casa. Es decir, si no fue a la oficina primero, puede que haya hecho eso. Esta vez ella apretó las mandíbulas.
Eso sí que no se lo iba a decir, que el señor Burrows tampoco había ido a su oficina. Le había dicho todo lo demás, que supiera esto por sí mismo cuando llegara a la ciudad, que se fuera, que se marchara rápidamente y la dejara sola. ¿Quién le acompañó? La pregunta era natural después de la anterior conversación. Jacqueline debió admitirlo. Mi esposo le llevó a la estación. Entonces es cierto que tomó el tren, dijo vagamente. Ella vio sus ojos parpadear 2 veces en una especie de inminente meditación y casi enseguida un cambio en sus maneras. En algún lugar del largo trayecto en tren, se dijo a sí misma, la desconfianza le asaltará por primera vez. Aparecerá súbitamente donde un momento antes no la había. ¿Por qué preocuparse de eso? Se reprendió a sí misma con un estremecimiento de impaciencia. ¿Por qué voy a censurárselo? ¿Acaso yo misma no desconfío? No mientas, confiésalo, ¿no es así? Bien, ¿no es así? Por fin, Marsh se marchaba. Salude al señor Blaine y a los demás en mi nombre. He pasado unos días muy agradables. Estaba estrechando la mano de Jacqueline y aunque en su apretón había aún cordialidad, su rostro no la reflejaba. Era como si estuviera huyendo de él, dejándolo frío e impasible. La cordialidad que había en el apretón de manos no era ya una corriente, sino el resto de lo que quedaba en él. Marsh se apartó y se dirigió al coche. Luego dio un paso atrás, como si una idea lo hubiera asaltado. ¿Sabe usted lo que es más extraño de todo esto para mí? La evidente contradicción con lo que anoche me dijo que se proponía hacer. No sé qué conclusión sacar. Desde que llegamos el viernes, tuve entendido que regresaríamos esta mañana, el lunes por la mañana, en el tren de las 9. Anoche, cuando subí a mi habitación, él subió detrás para decirme que no empaquetara las cosas para hoy, pues en vista de que lo estaba pasando muy bien, iba a quedarse un día más. Subió la escalera solo para decirme eso. Jacqueline se quedó mirándole. Y es la primera vez desde que lo conozco que, determinado a hacer una cosa, haya cambiado de parecer. Jacqueline no se movió de donde estaba hasta mucho después de que Marsh se hubo marchado. Hasta mucho después que allá, en el camino, se hubiera disipado el humo que dejaba tras de sí el coche que lo llevaba.